Bienvenidos a HQNTC. En el video de hoy te voy a contar una historia real, pero que parece sacada de una película de terror. De hecho, se trata de la historia principal en la que se basa la película La chica en el sótano. Se trata del horrible caso de Elizabeth Frizzle y su padre, Joseph Frizzle. Pero antes, si te gustan este tipo de historias, te invito a que te suscribas, puesto que subo video todas las semanas. Ahora sí, para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. El 19 de abril del 2008, la joven Kerstin Frizzle, de 19 años, acudía a la sala de emergencias de Amstetten en Austria, acompañada del que se pensaba en ese momento era su abuelo, Joseph Frizzle. La joven presentaba un gravísimo dolor debido a un fallo multiorgánico. Los médicos que la ayudaban, que la auxiliaron y la exploraban en ese momento, encontraron en el bolsillo de la joven una nota escrita por su madre. Para su sorpresa, para la sorpresa del equipo médico, la carta la había escrito Elizabeth Frizzle, una joven que había desaparecido desde hacía años en la misma provincia de Austria. Inmediatamente los médicos empiezan a buscar el registro médico de la joven y no encuentran nada. En ninguna parte del país existía ni historial médico ni ningún documento que avalara ni siquiera la existencia de esta chica, por lo que le preguntan directamente a su abuelo, ¿dónde está la madre? A lo que el abuelo, por supuesto, se muestra esquivo, evasivo, lo que levanta sospecha en el equipo médico, que por supuesto da parte a la policía de lo que está pasando. Pero una semana después, el abuelo de la joven se presenta nueva vez en el hospital, esta vez con Elizabeth. Cuando los médicos ven a Elizabeth, se dan cuenta de que alguna situación extraña está sucediendo en esta familia, puesto que Elizabeth, al igual que su hija Kerstin, se muestran desnutridas, pálidas y totalmente maltratadas. Es entonces cuando los médicos deciden avisar a las autoridades de manera definitiva y la policía se apersona en la casa de Joseph. Bajan al sótano perfectamente cerrado y se dan cuenta de que durante 24 años esta familia, más bien Joseph, ha estado ocultando un secreto en las narices de todos. 24 años antes de que la policía llegara a la casa de los Frizzle, la vida de Elizabeth, que en ese entonces tenía 18 años, cambiaría para siempre. Elizabeth era hija de Joseph y Rosemarie, una pareja que vivía en una zona rural de Austria, en Amstetten. Eran también padres de otros 7 hijos. Joseph era ingeniero electromecánico, por lo que tenía muchísima habilidad con la electricidad y la construcción. Y en apariencia la familia Frizzle era una familia normal. La verdad es que tras puertas cerradas, Joseph era un padre autoritario y violento. De hecho, en su juventud, Joseph fue acusado y encarcelado por acosar a una mujer y abusar de ella. Esto aparte de que tuvo una infancia traumática en la que era muy maltratado por su madre. Y de hecho, le devolvió con la misma moneda cuando le tocó cuidarla en su vejez. Joseph la encerró en el ático y la maltrató hasta el día de su muerte. Joseph había empezado a abusar de Elizabeth cuando ésta tenía 11 años. Desarrolló una extraña obsesión hacia su hija, hasta el punto de que la estadía de la chica en su propia casa se hizo insostenible. Cuando tenía 17 años, Elizabeth intentó huir de su casa. Y de hecho decía que lo iba a hacer en repetidas ocasiones. Un día lo consiguió y llegó hasta Viena. Pero Joseph, con sus mentiras, logró que la policía la devolviera a su casa. Pero fue en agosto de 1984 cuando Joseph llevó a cabo el macabro plan que tenía para cambiar la vida de su hija. Le pidió a Elizabeth que lo ayudara a mover una puerta al sótano de su casa. Elizabeth, inocentemente, lo ayudó. Cuando Elizabeth dio la vuelta, cuando dio la espalda a su padre para subir desde el sótano, Joseph, con un paño mojado de cloroformo, lo puso en su nariz y boca y la durmió. Y entonces se dirigió con ella al sótano que tenía 6 años construyendo, con el único objetivo de mantener cautiva a su propia hija. Arriba, la familia de Elizabeth, por supuesto, la buscaba por todos lados en compañía de la policía. Pero pronto llegó a la casa de los Frizzle una carta que supuestamente había escrito Elizabeth. Se trataba de una carta en la que Elizabeth explicaba que se había unido a una secta y que por dicha razón no quería que la siguieran buscando más.
A la policía, a pesar de que se trataba de una joven que se había escapado en varias ocasiones, le pareció un poco cada la idea de la secta, por lo que en ese momento no cerraron la investigación y siguieron indagando un poco más sobre qué había pasado realmente con Elizabeth. Por supuesto, y aunque nadie lo sabía, la carta había sido una idea de Joseph para distraer a todo el mundo. Joseph, aparte de la carta, también siguió todo el procedimiento que debía seguir un padre que estaba buscando a su hija. Denunció la desaparición a la policía y ante todos parecía un padre desesperado en búsqueda de su Elizabeth. La policía continuó la investigación durante un año más, pero al darse cuenta de que todas las ramas de la investigación llegaban a ninguna parte, cerraron el caso un año después. Y al final dieron como oficial la versión de que Elizabeth se había unido a una secta, a un culto, y que no quería ser buscada. Cuando Joseph bajó a Elizabeth al sótano, la mantuvo atada y sedada. Recluida en un mismo espacio durante 9 meses, no le permitía ni siquiera moverse. Más adelante la soltó para que pudiera caminar por los espacios que él había construido en el sótano. Para llegar hasta allí se necesitaban pasar por 8 puertas. El espacio tenía 80 metros cuadrados con una altura máxima de 170 centímetros y se extendía por todo el jardín. Para acceder a él, al sótano, Joseph colocó una puerta corrediza de hormigón de 300 kilos, escondida detrás de una estantería. La puerta solo se abría desde afuera mediante un código que solo Frizzle conocía. El sótano tenía 2 dormitorios de 3 metros cuadrados, una pequeña cocina, un baño y un lavadero. La única fuente de ventilación provenía de un tubo. Joseph había iniciado la construcción en 1979 y fue ampliando durante los años que duró el encierro. El plan de Joseph fue pensado tan detenidamente que no solo había iniciado la construcción del sótano años antes, sino que había adquirido un permiso del ayuntamiento para realizar la obra, bajo el pretexto de que estaba construyendo en realidad un refugio para bombas y desastres naturales. Por esto, y aparte por el hecho de que Joseph construía y reformaba constantemente, no fue de extrañar para nadie que se mantuviera siempre construyendo algo durante los años. De manera diaria, Elizabeth era abusada y maltratada por su propio padre. Producto de estos abusos, Elizabeth tuvo 7 hijos en el sótano. Para alumbrar a sus hijos, Joseph solamente le facilitaba un par de tijeras, toallas y un libro de parto de 1960. En aquellas condiciones paupérrimas, Elizabeth tenía que dar a luz sola y sin asistencia médica. El primer bebé, Kerstin, nació cuando Elizabeth tenía 23 años y cuando ya habían pasado 5 desde el rapto. Kerstin sería precisamente el bebé que luego se convertiría en la joven que desvelaría todo el caso. Luego de Kerstin nació Stefan, Mónica y Lisa. En 1994, cuando Elizabeth tenía 10 años encerrada, ya había tenido 4 hijos. Pero en 1996, Elizabeth volvió a quedar embarazada. Esta vez de un par de mellizos, Alexander y Michael. Michael nació con problemas respiratorios. Elizabeth le rogó a Joseph que buscara ayuda médica para su propio hijo, a lo que éste se negó, incinerando luego el cuerpo dentro del mismo sótano. Por último, Elizabeth dio a luz al último bebé llamado Félix. Como parte de su plan, Joseph decidió que en el sótano no había espacio para todos los bebés, para todos los niños que había tenido con Elizabeth, producto de los abusos. Por lo que ideó otra parte del plan, que consistía en subir a los bebés más ruidosos a la casa familiar. ¿Cómo lo hacía? Los dejaba en la puerta con una nota escrita por Elizabeth, por supuesto obligada por él, que le decía a su madre que cuidara de sus hijos porque en el culto al que pertenecía no la dejaban tener a los niños. De esta manera llegaron a la puerta de la casa familiar de los Frizzle 3 niños, Mónica, Lisa y Alexander, mientras que los otros 3 se quedaron en el sótano conviviendo con Elizabeth. Arriba, en la casa familiar, increíble pero cierto, Rosemary, la madre de Elizabeth, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en el sótano, y cada vez que llegaba un niño a su puerta, simplemente lo acogía. Mientras los 3 niños que estaban arriba en la casa con Rosemary vivían una vida prácticamente normal, los niños de abajo, los del sótano, vivían un verdadero infierno con Elizabeth.
Joseph los torturaba diciéndole que cerraría la puerta para siempre. Les contaba las experiencias que tenían sus hermanos en la casa familiar arriba a manera de tortura. Les contaba lo bien que lo pasaban y las cosas que hacía él con ellos. Joseph provocó en los niños un verdadero trauma, también en Elizabeth, con su maltrato constante. Los hizo vivir un verdadero infierno. Servicios sociales que visitaba la casa familiar con frecuencia, puesto que Joseph y Rosemary adoptaron legalmente a los niños que llegaron a su puerta, tampoco se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Inclusive, en algún momento Joseph tuvo inquilinos en un apartamento que quedaba sumamente cerca del sótano y tampoco se dieron cuenta de las cosas que hacía Joseph, que eran extrañas, como ir al supermercado y bajar la compra al sótano en mitad de la noche. De esta manera alimentaba a todas las personas que tenía raptada allí. Esta situación se sostuvo en el tiempo durante 24 años, que se dicen fácil, pero realmente el mundo siguió girando, pero no para Elizabeth. Durante esos 24 años pasaron muchísimas cosas. El mundo cambió, pero el mundo para Elizabeth se detuvo en el momento en el que su padre, su propio padre, la persona que debía cuidarla, la llevó al sótano y la enterró ahí por 24 años. Las cosas continuaron así hasta el mismo día en el que Kerstin, como conté al principio, llegó a la sala de emergencias con un dolor provocado por la condición en la que vivía en aquel sótano. A partir de ese momento, para Joseph, había acabado su plan. Joseph fue arrestado y acusado de diferentes cargos. Por supuesto, la prensa se hizo muchísimo eco de toda la situación. Y también, solo 2 años antes, se había dado la liberación de otra chica también secuestrada en Austria, Natalia Kampusch. Por lo que la prensa se hizo muchísimo eco y la imagen de Joseph Fritzl acaparó todos los periódicos. Al juicio, Joseph llegó cubriendo su rostro. Elizabeth no estuvo presente en el mismo juicio, pero el jurado pudo escuchar su testimonio que duró 11 horas, en las cuales contó con detalle todo lo que ella y sus hijos vivieron. Joseph fue encontrado culpable, aunque en inicio se declaró inocente, de todos los cargos y hoy cumple en Austria una condena de toda la vida. En cuanto a las víctimas de Joseph, el gobierno, por supuesto, los apartó de la opinión pública y de los medios de comunicación. Ocultó y cambió sus identidades y los recolocó en otra vivienda. Durante 1 año, Elizabeth y sus hijos recibieron tratamiento psicológico y médico, puesto que tenían muchísimas secuelas. Algunos de esos niños no conocían ni siquiera la luz del sol. Hoy, Elizabeth y sus hijos viven en algún lugar de Austria con las identidades cambiadas. Nunca han aceptado ningún trato con ningún medio de comunicación ni han cedido ninguna entrevista. El gobierno les dio el respaldo porque entendían que era la única manera en la que esta familia, víctima de tanto maltrato, podría empezar de nuevo. Hasta aquí todos los detalles del caso de Elizabeth Fritzl y Joseph Fritzl. Es la historia principal que ha inspirado a la película de La chica en el sótano. Espero que hayas disfrutado del video. Quiero saber cuáles son tus impresiones en los comentarios y nos vemos en la próxima.